Eh, en la clase pasada estuvimos hablando de el modelo eléctrico de la impedancia electrodo-electrolito piel y vimos cómo se modelaba el electrodo, el gel que iba a ser una resistencia, cómo cambiaba esa resistencia si el gel está colocado durante mucho tiempo y empieza a cambiar sus características como si se seca, cómo se modelaba la epidermis y cómo se modelaban las capas inferiores de dermis y capas subcutáneas. También mencionábamos que en el caso de que se quiera modelar de forma más precisa la impedancia eléctrica, pues se agrega otro modelo en paralelo a la epidermis para modelar las glándulas sudoríparas. Y también decíamos que el gel nos iba a ayudar para mejorar la conducción, es decir, lo que yo quiero es que la impedancia de la piel sea adecuada para que se logre transmitir la señal. Entonces, la impedancia de la piel, ¿cómo debería de ser? ¿Alta o baja en teoría? ¿Cómo quiero que sea? ¿Alta o baja? ¿Nadie? Lorena, ¿Sería baja? quiero que sea baja, ¿sí? Y entonces yo puedo, por ejemplo, hacer algo adicional para bajarla. Una cosa que yo puedo hacer es agregar gel. Eso me va a ayudar a modificar la impedancia de la piel. Pero otra cosa que puedo hacer yo es limpiarla con alcohol y, o más que limpiarla, frotarla. Se espera que la piel esté limpia. Si no está limpia, pues hay que limpiarla, pero frotarla enérgicamente, digamos. Eh, y eso va a disminuir la impedancia de la piel. En algunos casos, incluso se podría lijar un poco la piel. Eh, Principalmente, por ejemplo, en la adquisición de señales de electroencefalograma, a veces sí se frota ahí donde van a hacer contacto los electrodos porque pues es una señal, digamos, difícil de adquirir por todas las capas que tiene que atravesar, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, es claro para todos que la impedancia de la piel debe de ser baja para una buena adquisición de la señal. ¿Y por qué es así el modelo y qué significa cada elemento? ¿Hay alguna duda de eso? No. Bueno, entonces vamos a continuar. Vamos a hablar el día de hoy de un modelo aproximado para registro de un evento bioeléctrico. Entonces, voy a utilizar mi modelo del que he venido hablando para la interfaz electrodo-electrolito y voy a decir que tengo dos electrodos o dos interfaces de electrodo-electrolito pensando que estoy adquiriendo una señal con dos electrodos y van a entrar a un amplificador operacional, ¿no? Para la etapa de amplificación de la señal. Entonces, EB es una fuente de voltaje que va a estar representando mi señal bioeléctrica, ¿ok? La señal de actividad eléctrica cardíaca, muscular o neuronal. Y voy a modelar lo que vería en los dos caminos de interfaces entre electrodo y electrolito piel que se van generando hasta llegar a la entrada de mi sistema de adquisición. Entonces voy a tener este modelo de electrodo piel, es decir, lo que voy a hacer es trasladar este modelo a la idea de tener dos puntos de contacto con los electrodos, es decir, este va a ser un punto y luego aquí voy a tener un punto y ese va a ser mi circuito y aquí la entrada va a ser mi sistema de adquisición.
Entonces tengo mi modelo de capacitancia y resistencia en paralelo de los dos lados. Aquí también lo debo de colocar. Y tengo mi resistencia, que es el electrolito, y después tengo la interfaz electrodo electrolito, ¿ok? De forma que voy a tener otro modelo RC en paralelo para modelar la interfaz electrodo-electrolito y mi potencial de media celda. Este va a ser un potencial de media celda asociado al electrodo. El potencial de media celda que yo, o bueno, el potencial que tengo aquí, ¿cierto? Este potencial que yo tengo aquí, o el voltaje que se está generando en la fuente bioeléctrica, estos voltajes se asume que están contenidos dentro de esta fuente bioeléctrica. De forma que tengo este modelo y entonces quiero tratar de simplificarlo para saber cómo se tiene que comportar principalmente la impedancia de mi sistema, para que el objetivo de esto es que esta señal, que es la entrada, como sea a la salida, casi idéntica, lo más parecida. Entonces, ¿qué tiene que suceder para que mi señal bioeléctrica original sea muy aproximada a la señal que estoy registrando de forma externa? ¿Y cómo van a afectar la diferencia entre esas señales, las interfaces que tengo aquí de electrodo, electrolito, piel? Puedo simplificar mi modelo, es decir, puedo poner todo esto como una impedancia general y esta otra impedancia. Entonces voy a tener mi fuente bioeléctrica, la impedancia electrolito piel y electrodo o electrolito electrodo 1, la impedancia electrolito piel y la impedancia del electrolito electrodo 2 con su potencial de media celda asociados. ¿Ok? Y este es el voltaje básicamente que quiero, que me interesa que sea parecido a la señal original bioeléctrica, AEB. Y aquí tengo mi sistema de amplificación. Lo que puedo hacer, este es un modelo, tengo un circuito, ¿no? Puedo hacer una malla, por ejemplo, pero puedo simplificar más este modelo diciendo que voy a eliminar la etapa del estrato córneo, es decir, la etapa más interna, la voy a simplificar para tener un análisis más simple. ¿Y cómo puedo hacer eso? Voy a colocar estas resistencias R mayúscula y R minúscula, que lo único que me van a estar haciendo en realidad es atenuar mi señal. Entonces, estoy simplificando estas dos impedancias de electrolito piel con estas resistencias R mayúscula y R minúscula, pero lo único que estoy haciendo es atenuar mi señal. De forma que ahora tengo mi fuente bioeléctrica, estos atenuadores. ¿Y por qué los coloco así? Para que atenúen tanto el camino del electrodo 1 y el camino del electrodo 2, ¿ok? Y que estén relacionadas. Y entonces tengo esta impedancia, que era el paralelo de la capacitancia y la resistencia de la interfaz electrolito y el electrodo, para ambos electrodos. Y bueno, yo sé que por aquí fluye una corriente, ¿cierto? Tengo un voltaje, entonces va a fluir una corriente por cada elemento y va esta corriente a entrar a mi amplificación y tengo una resistencia interna, ¿ok? Esta resistencia interna de un sistema de amplificación. Bueno, entonces vamos avanzando para resolver este circuito. Yo tenía aquí
Ay, este acomodo de resistencias. Y entonces lo que yo quiero, pues ahora es resolver mi circuito, ¿no? Lo que quiero saber es cómo es la salida, cómo es el voltaje entre las terminales 1 y 2, este voltaje, que está siendo atenuado por todas estas interfaces. Entonces, ¿cómo va a ser ese voltaje y cómo? Entonces, para encontrar este voltaje E, lo que tengo que hacer es, pues, resolver este circuito. La forma en la que yo lo puedo resolver, pues ya vieron aquí, es utilizar un equivalente de Thevenin, ¿ok? Entonces, ¿cómo le hago? Aquí yo ya les puse que tengo una EB' y R', pero son iguales a qué a partir de este circuito, es decir, cómo me quedan mis ecuaciones de EB' y R' de acuerdo al equivalente de Thevenin. ¿Cómo me quedarían? Sí se acuerdan que les dije que lo estudiara, ¿no? ¿Quién sería R'? ¿Sí me siguen o no tienen idea de qué hablo? ¿Sí se acuerdan cómo era el equivalente de Thevenin? ¿Alguien sí lo revisó o alguien se acuerda? ¿Nadie? ¿De verdad nadie? La verdad no, maestra. O sea, y no lo revisaron. Es que se tendría que, lo de la fuente EB, la tendríamos que cambiar primero a una fuente de corriente en paralelo con la R. Y luego de ahí yo creo que sumaría haría el equivalente de R mayúscula en paralelo y R minúscula. Y luego de ahí volver a convertir a fuente a R', para que quede R', para que quede una fuente de voltaje otra vez. Pues R' es la paralela de R mayúscula y R. Ajá, eso es R', ¿ok? Y entonces el voltaje, esta EB, o sea, el voltaje EB', de acuerdo a este circuito, es decir, quiero simplificar esto, esta fuente y esta resistencia, para que me quede esta EB' y R' y haga una malla, simplemente, ¿no? Y resuelvo mi circuito. Entonces, R' va a ser el R minúscula por R mayúscula entre la suma de las dos. ¿Y quién va a ser EB'? El voltaje EB por mi resistencia minúscula entre la suma de las dos resistencias, R mayúscula y R minúscula. ¿Ok? Estas serían mis ecuaciones del equivalente de Thevenin. Pónganse a estudiar, chicos, porque ya sigue amplificador de instrumentación y ese sí hay que entenderlo bien. Entonces pónganse a repasar circuitos y electrónica analógica. Ok, entonces ahora tengo este circuito y entonces, ¿cómo me van a quedar mi malla? Ok, entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Por ejemplo, si yo empiezo a escribir, me va a costar mucho trabajo. ¿Cómo me quedaría? EB' sería, déjenme lo escribo otra vez. ¿A quién va a ser igual? Si hago mi malla, tengo el voltaje E entre los puntos
1 y 2. Ok, entonces voy a tener que va a ser este voltaje. Ay, creo que sería más fácil hacer toda una ecuación. Denme un segundo. Entonces, fluye una corriente, ¿ok? Esta corriente va a pasar ¿por qué? Por R', por las dos impedancias. Esto lo podemos volver a simplificar como impedancia 1, Z1 y Z2. ¿Ok? Entonces, lo que voy a tener es mi corriente, le voy a poner IM, que va a estar multiplicando ¿a quién? A esta R' mayúscula, más quién, más la impedancia 1, más la impedancia 2. Déjenme le pongo del electrolito 1 y el electrodo 1 y el electrodo 2. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? Esa es una parte, la corriente que pasa por aquí. Es decir, estoy sumando, estoy haciendo una malla y entonces voy a sumar resistencia por corriente es voltaje. ¿Ok? Entonces, ¿con quién lo sumo? Con el voltaje que me interesa. Y entonces, esa suma de voltajes va a ser igual a esta EB'. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? Es una malla. ¿Sí? ¿Para qué? Lo que yo quiero encontrar es esta relación de EB entre E. ¿Ok? Entonces, IM, yo puedo establecer que IM es igual a quién. ¿A quién sería igual IM? Chicos. Al valor de E entre esta resistencia RI, ¿cierto? ¿Están de acuerdo? Ok. Y entonces puedo sustituir, ¿ok? Entonces tendría EB es igual a E más el valor de E entre RI por R' más la impedancia en el electrodo 1 más la impedancia en el electrodo 2. Es decir, solo sustituir el valor de IM. ¿Por qué IM es entre RI? Porque la corriente fluye por aquí. Este es el voltaje que pasa por aquí. Si la corriente pasa por esta resistencia, pues es ley de Ohm. ¿Vamos bien? Y entonces, ¿cómo me podría quedar la relación de estos dos? Bueno, déjenme, se los voy a escribir. Aquí yo voy a tener este valor de E entre RI. ¿Ok? Y yo puedo factorizar el valor de E, ¿no? Me quedaría E por 1 más 1 entre RI por todo este término. ¿Sí vamos bien?
¿Sí me van siguiendo? Sí. Ok. Entonces, esto es igual. ¿Por qué pone? A decir que tengo E multiplicada por 1 más 1 y está multiplicado por todo, ¿ok? Bueno, ese paréntesis va grande. Ahorita se los acomodo. Y entonces yo quiero establecer esta relación de EB' y entre E, porque quiero que esa relación sea como. ¿Cómo quiero que sea esa relación? ¿Cómo quisieran que fuera? ¿Fuera igual a qué? A 1. A 1, exacto. Entonces, yo voy a escribir esta relación de EB' entre E. ¿Cómo me quedaría? ¿Quién sería? 1 más, ¿sí? ¿Sí, 1 chicos? más Todo 1 esto. sobre RI Exacto. por Entonces, R' todo, más las impedancias. Bueno, ajá, todo va dividido, exactamente, todo esto, ¿no? Es decir, todo queda dividido entre R y. Déjenme se los pongo acomodado así. ¿Ok? ¿Sí se ve bien o está muy chiquito? Sí se alcanza a ver bien. Ok. Bueno, este más va acá. Ah, qué barbaridad. Así va, ¿no? Y entonces, ¿cómo tiene que ser? O sea, yo quiero que esto sea idealmente igual a 1. Y entonces lo que quiero establecer es cómo deben de ser mis impedancias y mi resistencia interna de mi sistema de amplificación para que esta relación sea igual a 1. ¿Ok? Aquí lo tengo así, pero en realidad lo que para tener como la función de transferencia es la salida entre la entrada. ¿Ok? Entonces lo voy a reescribir. Lo voy a poner como la función de transferencia. Es decir, E entre EB'. Sí, es claro porque es solo por convección. Quiero saber cómo se comportan, cómo se deben de comportar mis resistencias o mis impedancias, para que mi función de transferencia del sistema, es decir, la salida entre la entrada, sea igual a 1. ¿Ok? Entonces, si aquí sacan como mínimo común denominador, pues les quedaría RI más todo esto, en todo entre RI. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, aquí como quedaría de forma inversa, ¿cierto? Me quedaría R, cuando hago el inverso, me quedaría RI en el denominador. Bueno, se los voy a poner aquí.
¿Cierto? Eso tendríamos. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí. Entonces, yo puedo nombrar a otra variable. Me voy a pasar a otra diapositiva porque aquí ya no quepo. Para simplificar y simplemente llamarle a toda esta relación de resistencias, le voy a poner el nombre de una variable. Entonces, le podría poner como quisiera, pero en la gráfica que tengo se llama eta, entonces déjenme encontrar a eta. ¿Ok? Entonces, yo digo que esa relación va a ser RI entre todos mis arreglos de resistencias. ¿Ok? Si vemos esta relación antes de como lo teníamos antes, de 1 más, ¿sí? Yo tengo esto, EB entre prima es 1 más R prima más impedancia del electrodo 1 más impedancia del electrodo 2 entre RI, ¿ok? ¿Sí? Maestra, faltaría un RI en el denominador. ¿Acá? Ajá. Sí. ¿No? Espérenme. O sea, estamos aquí. Hasta aquí vamos bien, ¿ok? Ah, ok, sí. Entonces, de aquí yo puedo ver exactamente cómo se tiene que comportar para simplificarlo de forma más sencilla, cómo tienen que ser mis resistencias para que esto sea igual a 1, ¿ok? Si aquí yo ya tengo este 1, entonces lo que quiero hacer es que esto tienda a ¿qué? 0. Exacto. Entonces, ¿cuándo ese término va a tender a 0? Cuando RI sea muy grande. Exacto. Cuando mi denominador es muy grande, ese término tiende a 0. Entonces, lo que yo quiero es que RI sea muy, muy grande. ¿Ok? RI debe ser muy grande para que este término sea 0. Entonces, yo puedo decir, este término eta es esta relación entre, solo estoy haciendo esta relación de resistencias RI entre R' más las dos impedancias de mis dos electrodos, ¿ok? Y entonces voy a reescribir esta relación de esta función de transferencia como lo que yo quiero es que para que sea aproximadamente igual a 1, déjenme cambiar el simbolito de aproximado, cómo me debería de quedar en términos de mis etas, ¿ok? Entonces, ¿cómo debe de ser esta relación de la salida entre la entrada de mi circuito para que se cumpla, que sea casi igual a 1, ¿ok? Entonces, básicamente yo tendría esto, ¿no? Estoy diciendo que
Eta es RI entre todas estas impedancias. Aquí yo tengo la entrada entre la salida y aquí yo tengo la salida entre la entrada. Entonces lo simplifico diciendo que va a ser el 1 más ¿quién? Tendría el inverso, entonces por eso tengo 1 entre eta, ¿sí? ¿O lo hacemos más despacio? ¿Sí este paso es claro? ¿Chicos? Sí. Ok. Y entonces, si yo hago aquí, si sumo este 1 más 1 entre eta, ¿cómo me quedaría? Eta, déjenme lo escribo. Entra eta entre 1 más eta, ¿cierto? Sí, si hago mínimo común denominador, ¿cierto? ¿Sí o no? Tenemos EB' entre E es igual a esta relación y estoy diciendo que eta es el arreglo de mis resistencias. Entonces aquí sería, bueno, aquí esto sería exactamente igual que esto. ¿Sí? ¿Ahí vamos bien? Sí. Chicos. Ok, estoy diciendo, esta eta es la relación de RI y estas resistencias, entonces EB' entre E es 1 más, aquí tengo 1 entre eta, porque esta relación con respecto a esta es el inverso. ¿Ok? Cuando ahora sí yo escribo mi función de transferencia, que dijimos que era la salida entre la entrada, ¿ok? Entonces me va a quedar pues el inverso, eta entre 1 más eta, ¿sí? Y lo que yo quiero pues es ver cómo se comportaría esta relación de resistencias en términos de eta, asumiendo que estoy diciendo que eta es RI entre toda la suma de mis impedancias. ¿Para qué? Para que esta función de transferencia lo que yo quiero es que sea muy aproximada a 1. Y para que eso se cumpla, lo que debe de suceder es que mis resistencias, o bueno, particularmente la resistencia de entrada del sistema de amplificación tiene que ser muy grande para que esto sea muy pequeño, casi cero, y entonces esta relación entre entrada y salida me quede igual a 1. En realidad no importa cómo sea el valor de R', que se acuerdan, R' iba a depender de los atenuadores que yo estaba simplificando, pero en realidad iban a estar representando a estas impedancias de la piel electrolito y de las impedancias de los electrodos. Entonces, esas resistencias van a estar presentes y van a tener cierto valor.
y no las puedo en realidad modificar porque pues dependen del electrodo y del electrolito, en este caso del gel y de los líquidos o glándulas que pudieran estar atenuando la señal. Pero yo puedo asegurar que la señal que está entrando con respecto a la señal que está, o sea, la señal original con respecto a la señal que está entrando a mi sistema de amplificación van a ser muy similares si estoy muy segura de que la resistencia de entrada de mi sistema de amplificación es muy grande. Entonces, si se pusieron a darle un repaso también a los amplificadores operacionales, los amplificadores operacionales tienen la característica de que la impedancia de entrada, ¿cómo es? Muy grande. Tiende a infinito, ¿cierto? Entonces, lo que yo tengo que tener aquí a la entrada es, pues, un amplificador operacional para que se cumpla esta relación, para que se cumpla que la relación entre mi salida, digamos, del circuito y la entrada, que es la señal original, la señal bioeléctrica que se está generando por el corazón o el músculo, sean muy parecidas. Eso es lo que yo quiero asegurar. Y entonces lo que hicimos aquí es solamente ver cómo deben o qué relación tienen todas estas impedancias para que se cumpla, ¿ok? El primer paso fue simplificar todas estas impedancias diciendo que voy a atenuar la señal con estas resistencias, simplificar este circuito con un equivalente de Thevenin, donde esta es mi nueva resistencia y este es mi nuevo voltaje, y lo único que hago después es una malla, ¿sí? Este voltaje va a ser igual, o sumo voltajes, entonces voy a tener este voltaje más la corriente por las impedancias más este voltaje de salida. Y yo puedo ver que la corriente es el voltaje que tengo en estos puntos entre la resistencia de entrada del sistema de amplificación. Y luego lo único que hice fue reescribir esta ecuación de la malla que encontré y relacionar mi entrada con mi salida. Entonces, aquí lo único que tengo es el paso anterior, estoy sumando los voltajes, sustituyo la corriente, factorizo el valor de E, que es mi voltaje de salida o a la entrada del sistema de amplificación, y entonces yo me doy cuenta que encuentro esta relación donde yo quiero que esta relación sea igual a 1 y este término entonces tendría que, para que eso se cumpla, tendría que ser muy cercano a 0 y para que eso ocurra, este valor de RI que está en el denominador tiene que ser muy grande. Entonces, prácticamente para que estos dos voltajes sean iguales o muy parecidos, mi resistencia de entrada al sistema de amplificación tiene que ser muy grande. Esta parte de nombrarle eta a esta relación de resistencias y después escribir mi función de transferencia en términos de etas, pues es para graficar esta relación de cómo va a ir o cómo puede ir moviéndose eta, que es la relación de las impedancias, ¿no? Esta RI entre la suma de las impedancias del electrodo 1, electrodo 2 y R', que en realidad es la influencia de las impedancias del electrolito piel. ¿Ok? ¿Cómo debería de ser esta relación de impedancias para que esta función de transferencia se acerque mucho a 1? Esta relación de impedancias tiene que ser muy grande, ¿ok? Para que mi función de transferencia se acerque a 1. Es decir, si RI es muy grande, este término de eta es muy grande, que es
lo inverso a lo que tenemos acá. Para que este término sea 0, RI tiene que ser muy grande. ¿Sí es claro? ¿Por qué cambié, por qué les puse este término de eta? Solo es para decir que es una relación de impedancias. Y esta relación de impedancias tiene que ser muy grande, dado que RI debe de ser muy grande, y esto va a hacer que mi función de transferencia, la relación de la salida con respecto a la entrada, sea muy cercana a 1. ¿Qué es lo que quiero? Lo que quiero que entre a mi sistema de adquisición, quiero que sea, no va a ser idealmente igual, pero quiero que sea muy aproximado a la señal bioeléctrica que se está generando. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Dudas, chicos? ¿No? Bueno. Ok. Entonces, cuando yo pregunto, ¿cómo me podrían aseverar que lo que tengo a la entrada de mi sistema de adquisición es mi señal bioeléctrica original? A partir de este modelo, ¿ok? De cómo se modela eléctricamente la adquisición con 2 electrodos y cómo influye la relación de sus impedancias para obtener la función de transferencia. De forma en términos generales y en términos ideales, pues voy a asumir que tengo una buena representación en mi entrada de mi sistema de amplificación de la señal original. Pero, pues puedo tener diferentes tipos de artefactos. Cuando el electrodo entra en contacto con el electrolito, pues se va a generar una doble capa de carga en la interfase, que por esa razón lo modelamos como un capacitor. Y hay otro artefacto importante que es el movimiento. Si se genera movimiento entre esta interfase, entonces pues se van a alterar las cargas en esta interfase y esto va a generar cambios en el potencial de media celda. De forma que el artefacto de movimiento se va a generar debido a estos cambios en este voltaje de media celda. ¿Cómo lo puedo evitar? Lo que quiero es disminuir que se generen estos artefactos de movimiento. ¿Ok? Entonces tengo que evitar este desplazamiento o este movimiento entre el electrodo y el electrolito. Para que eso suceda, tiene que haber un buen contacto entre la piel y el electrodo. Por eso es que la piel tiene que estar limpia y además para contribuir a que no existan artefactos y a que la relación entre señal original bioeléctrica y la señal que está entrando al sistema de adquisición sean muy parecidos, ya vimos que lo que está influyendo son las impedancias, ¿ok? Aquí dentro de estas impedancia del electrodo 1, impedancia del electrodo 2 y esta R', si nosotros nos regresamos a este modelo, aquí está la influencia de la piel, ¿cierto? Que después la estamos simplificando como R'. Ciertamente yo les comentaba que si yo hago este valor muy grande, pues estos valores podrían básicamente no tendría que poner atención en ellos. Pero puedo contribuir a que esto tienda a 0 si esto yo lo hago muy grande y esto hago que sea en lo posible muy pequeño, ¿cierto? De ahí también viene la justificación de que la impedancia de la piel que está involucrada en esta R' debe de ser muy pequeña, aparte de intuitivamente
Si la impedancia de la piel es muy grande, pues obviamente va a obstruir la conducción de mi señal. ¿Ok? Pero esta es la justificación de cómo deben de ser las impedancias que están involucradas en la adquisición de mi señal. Eso es lo que quiero que quede claro. Entonces quiero disminuir los artefactos de movimiento, disminuir en lo posible la impedancia de la piel y, bueno, buscar un elemento adecuado para mi sistema de amplificación que tenga una resistencia de entrada o interna muy grande, como el amplificador operacional. En el caso de adecuar mi adquisición y favorecer el paso de la señal, pues está el uso de geles o pastas electrolíticas. Generalmente son de cloruro de sodio o de cloruro de potasio. ¿Se acuerdan que cuando vimos la construcción del electrodo de plata, cloruro de plata, decíamos que el electrolito ideal era cloruro de sodio? Tienen también, pueden contener glicerina para retardar la evaporación y algún tipo de conservador, e incluso, pero no es tan común, podrían tener algún agente abrasivo. ¿Ok? Y en la adquisición, pues también va a influir, además de las impedancias, la parte de mi electrodo. Va a influir la superficie del electrodo que va a estar haciendo contacto con la piel, ¿ok? La polarización, esta parte de cómo se generan los cambios de cargas. Dijimos que se encontraba polarizado cuando había flujo de corriente, ¿ok? Entonces también va a importar de la forma de la superficie, ¿sí? Pensemos que, déjenme ver o que ven. Ustedes tienen una superficie plana, ¿ok? Y aquí ponen su electrodo y hace contacto perfectamente. Pero si ustedes quisieran hacer contacto, por ejemplo, en esta zona, pues hay rugosidades, ¿sí? O, por ejemplo, de una persona que ya es muy viejita, que tiene la piel muy arrugadita, pues la superficie no va a ser lisa, ideal para que el electrodo haga contacto perfecto con la piel. Entonces, si es una zona que tiene ciertas rugosidades, es decir, que van a impedir que el electrodo tenga un contacto completo en toda su superficie, también van a cambiar las características de mi adquisición. Si es una región también curva, es decir, no es plana, pues el electrodo va a tener menor área de contacto y de forma importante también decíamos que el área debe de estar limpia. Si no está limpia, pues obviamente es una capa ahí de otra barrera que se pone para atenuar mi señal. Vamos a empezar a ver algunos tipos de electrodos para hacer adquisiciones de diferentes señales. Pero antes de que sigamos viendo los electrodos, vamos a dar 10 minutos de descanso y regresamos. ¿Ok? Entonces voy a dejar la